Chicos, para empezar con nuestro tema, permíteme recordarte un poquito de la clase pasada. Yo te había dicho que la materia es todo aquello que tiene masa y que tiene volumen. Vale decir, para que sea materia, sí o sí debe tener masa y debe tener volumen. ¿Qué cosa es la masa? La cantidad de materia que posee un cuerpo, es decir, cuánto de materia tiene un cuerpo. Esa cantidad de materia se mide con este instrumento que se llama balanza. Profesora, con esa balanza de la tienda con la que a veces me despachan 2 kilogramos de arroz, sí, con esa balanza. Por eso la masa se mide en kilogramos y también en gramos como unidad secundaria. En cambio, el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. ¿Cuánto de espacio ocupa un cuerpo? A eso se refiere. Y se mide con este instrumento de laboratorio que se llama probeta. Si el cuerpo es sólido, se puede medir en metro cúbico, centímetro cúbico. Si el cuerpo es líquido o gaseoso, se mide en litros y en mililitros. Vale decir, para que sea materia, sí o sí debe tener masa y volumen. Por ejemplo, yo soy materia. ¿Por qué soy materia? Porque tengo masa. Mi masa es de 60 kilogramos. ¿Tengo volumen? Claro que sí, es el espacio que estoy ocupando en este momento. Sin embargo, también la materia se puede clasificar. La materia se clasifica en dos grandes grupos, materia con vida o llamado también seres bióticos y la materia sin vida o llamado también seres abióticos. La materia con vida es aquel que está formado por todos aquellos seres que tienen vida, como por ejemplo las plantas, los animales, los seres humanos. En cambio, la materia sin vida está formado por todo aquello que no tiene vida, como por ejemplo las rocas, los carros, las casas, etc. Cuando uno habla en términos generales, se refiere a materia, y cuando hablas en términos específicos, se refiere a cuerpo. Repito, general, materia, específico, cuerpo. Por ejemplo, si te dijera, el agua es materia. ¿Por qué? Se refiere a todo el agua que existe. Pero si te hubiese dicho 5 litros de agua, viene a ser cuerpo. Se refiere a una partecita del total. Los animales sería materia general. Si te hubiese dicho 2 gatos, sería cuerpo. ¿Listo? Entonces, para que me puedas entender, nosotros nos vamos a centrar en esta parte, en la materia sin vida, porque es lo que corresponde a lo que es la química. En cambio, la materia con vida corresponde a lo que es biología que se desarrolla en cuarto. Como estamos en tercero, nos centramos en esto de acá. Vamos a imaginar, para que me puedas entender esta parte, que tenemos un plumón. Para empezar, plumón. El plumón no tiene vida, pertenece a este grupo, materia sin vida. ¿Listo? Y como te he dicho que es un plumón, sería cuerpo, estaría acá. Entonces, la materia sin vida se divide en cuerpo. Tengo el plumón, que es un cuerpo. Ese plumón lo parto en pedazos pequeñitos. A cada pedazo se llama partícula. Cada pedazo todavía lo sigo partiendo en partes más chiquititas. A cada pedacito le voy a llamar molécula. Esos pedacitos lo muelo, me van a quedar polvo. A cada polvo le llamo átomo. ¿Qué te estoy diciendo? Que la materia sin vida está formado por átomos. Varios átomos forman moléculas, varias moléculas forman partículas, varias partículas forman cuerpos y varios cuerpos forman la materia sin vida. Entonces, la materia sin vida está formado por átomos. Por ejemplo, un celular, materia sin vida, estaría formado por átomos. En cambio, la materia con vida está formado por células. Por ejemplo, una gallina, la gallina tiene vida, está formado por células. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora los estados clásicos de la materia. Los estados clásicos de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Solo a estos tres se les dice estados clásicos de la materia o también se les puede decir estados de agregación de la materia. A este de acá, que es el plasma o plasmático, se le considera como el cuarto estado de la materia. Antes, permíteme explicarte, en la naturaleza existen dos tipos de fuerza. Una fuerza de atracción que significa unión y una fuerza de repulsión que significa separación. Vamos a poner un ejemplo del estado sólido. Por ejemplo, una piedra. En el estado líquido, el agua. En el estado gaseoso, el aire. Piedra, agua, aire no tienen vida, pertenecen a la materia sin
vida. Por lo tanto, están formados por átomos. En los gráficos que te estoy mostrando, cada una de estas bolitas de color azul representan a los átomos de la piedra, a los átomos del agua, a los átomos del aire. Percátate algo. En el estado sólido sus átomos están estrechamente unidos, ¿verdad? Están muy unidos. ¿Por qué? En este estado predomina la fuerza de atracción. En cambio, en el estado gaseoso sus átomos están separados. ¿Por qué? Acá predomina la fuerza de repulsión. En cambio, en el estado gaseoso sus átomos no están ni muy juntos ni muy separados. ¿Por qué? En el estado líquido está presente la fuerza de atracción y también la fuerza de repulsión. Vale decir, acá en el estado líquido están las dos fuerzas, atracción y repulsión. El estado plasmático, el cuarto estado de la materia, se parece al estado gaseoso en su gráfica. ¿Por qué razón? Porque el plasma también es un gas. Es un gas que se encuentra a elevadísimas temperaturas. Tan elevada es su temperatura que por eso principalmente se encuentra en el núcleo del Sol y de las estrellas. Te comento que el estado plasmático es el estado más abundante del universo. Si hablamos a nivel del universo, el plasma es el más abundante. Si hablamos a nivel del planeta Tierra nada más, el estado más abundante es el líquido. Vamos a ver algunas características de los estados clásicos de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Y acá están las características. Te dice, fuerza que predomina en el estado sólido, atracción. ¿Por qué? Porque sus átomos estaban unidos. En el estado líquido están presentes la fuerza de atracción y repulsión. En el estado gaseoso está presente la repulsión. ¿Por qué? Porque sus átomos estaban separados. Forma, te dice. ¿Cómo es la forma del sólido? Definida o definido. Por ejemplo, vamos a imaginar un celular. Un celular por lo general tiene forma rectangular. Sólido, ¿verdad? En el caso de los estados sólidos, tú puedes ver la forma que tiene, si tiene forma rectangular, circular, cuadrangular, etc. Como puedes ver la forma que tiene, por eso se dice que tiene forma definida. En cambio, la forma del líquido dice que varía de acuerdo al recipiente que lo contiene. Por ejemplo, líquido, agua. Tú pones el agua en una taza, adquiere la forma de la taza. Pones el agua en una olla, adquiere la forma de la olla. Es decir, el líquido en forma varía de acuerdo al recipiente que lo contiene. En el estado gaseoso, su forma es indefinida. Por ejemplo, el aire es gaseoso. Tú no puedes observar cuál es la forma específica que tiene el aire que te rodea, si tiene forma cuadrangular, rectangular, etc. Volumen, te dice. Volumen, te recuerdo que era el espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, una mesa en el estado sólido. Tú puedes ver la mesa, qué espacio está ocupando. Por eso tú, cuando puedes ver el espacio que ocupa, dices que el volumen del sólido es definido. En el caso del líquido también dice que su volumen es definido. Por ejemplo, cuando tú pones agua en una taza, el agua, que es líquido, ocupa ese espacio vacío de la taza. Puedes ver el espacio que ocupa, por eso se dice que es definido. En el estado gaseoso, volumen indefinido. Por ejemplo, el aire. Tú no puedes ver exactamente cuál es el espacio que está ocupando en este instante el aire. Fluyen, te dice. ¿Qué cosa es fluir? Fluir es la capacidad que tienen los cuerpos de poder salir por orificios. Por ejemplo, si digamos tú tienes una bolsa plástica llena de agua, a esa bolsa de plástica llena de agua pinchas con un alfilercito, se hace un agujerito, por ese agujerito sale el agua. Lo mismo con una bolsa llena de aire, pinchas con un alfilercito, por ahí sale el aire. Lo mismo. Tienes una bolsa plástica, dentro de ella pones una piedra, pinchas con un alfilercito esa bolsa plástica, se hace un agujerito. Por ese agujerito no va a lograr salir pedacitos de piedra. Entonces, ¿qué cosa es fluir? La capacidad que tiene un cuerpo de poder salir por orificios. ¿Quién pudo salir por los orificios? El líquido. Por eso dice que el líquido fluye. También el gaseoso fluye. El sólido no fluye. Compresión. ¿Qué significa compresión? Reducirse. Por ejemplo, una piedra es sólido. Tú, apretando con tus dos manos la piedra, ¿vas a poder reducir? Imposible. No se puede comprimir, no se reduce.
Líquido sí se comprime, gaseoso también. Por ejemplo, si tú tienes un globo lleno de agua, este globo lleno de agua va a ocupar un determinado espacio. Tú puedes apretar de ambos extremos el globo, puedes ir reduciendo su volumen, estás comprimiendo, claro, sin reventarlo. Estos son las características de los estados clásicos de la materia. Permíteme mostrarte la siguiente diapositiva. Estos tres estados clásicos de la materia pueden pasar o pueden cambiar de un estado a otro, es decir, puede pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso y viceversa. Para que se produzca este cambio, debe haber variación de temperatura. Es así que cuando un cuerpo que está en sólido pasa al estado líquido, a ese paso se le llama fusión. Por ejemplo, un cubo de hielo está en estado sólido. Cuando ese cubo de hielo es puesto al aire libre, por contacto con el sol, se derrite y se vuelve líquido. A ese paso se le llama fusión. Paso de líquido a sólido se llama solidificación. Por ejemplo, cuando nosotros preparamos chupete, ponemos agua, colorante, azúcar. Está en estado líquido. Lo sometemos a la congeladora por un par de horas, se vuelve cubo de hielo. El chupete ha pasado de líquido a sólido, solidificación. Cuando un cuerpo líquido, si es que es agua, pasa a gaseoso, a ese paso de líquido a gaseoso, si es que es agua, se le llama vaporización. Por ejemplo, cuando ponemos agua en la tetera, está en estado líquido. Lo sometemos al fuego, esta va a empezar a hervir. Sale el vapor de agua. No, vapor de agua, vaporización. Ese vapor de agua ya viene a ser gaseoso. Pero si la sustancia líquida que pasa de líquido a gaseoso no es agua, es otra, digamos como por ejemplo el alcohol, a ese paso la forma correcta de llamarlo es evaporación. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos un pomito de alcohol lleno, ¿listo? Lo dejamos abierto por un par de horas. Al retornar ya no vamos a encontrar la misma cantidad de alcohol. ¿Qué ha pasado? Se ha evaporado, ha pasado a gaseoso. Repito, si es que el líquido que pasa a gaseoso es agua, el término correcto es vaporización. Para el agua, si el líquido que pasa a gaseoso es otra sustancia diferente al agua, como por ejemplo el tíner, el alcohol, etc., se llama evaporación. Si tengo un cuerpo gaseoso que pasa a líquido, a ese paso se le puede llamar condensación o licuación o licuefacción. Por ejemplo, las nubes están en estado gaseoso. Cuando estas nubes se cargan de un gas llamado dióxido de carbono, se tornan de color negro y luego se transforman en gotas de lluvia, que ya sería líquido, condensación. Si tengo un cuerpo sólido que va a pasar a gaseoso, a ese paso se le llama sublimación progresiva o también se le puede llamar sublimación directa. Es válido ambos términos. Por ejemplo, la naftalina es una bolita de color blanco que se pone en el ropero para que no se dañe la ropa, para que no se tenga que polillar, ¿no? Entonces, para guardar la ropa. Esa naftalina está en estado sólido, se parecen a las mentitas que comemos, ¿no? Está en estado sólido. Después de unos 3 días de haber puesto esa bolita de naftalina en el ropero, retornamos a ver cómo están. Caray, el tamaño va a ir disminuyendo. A medida que pasan los días va a ir disminuyendo hasta que un momento desapareció. ¿Qué ha pasado? De lo que estaba en sólido se ha vuelto gaseoso. El olor se va a quedar impregnado en todo el ropero. A ese paso de sólido a gaseoso se llama sublimación progresiva. Cuando es al revés, de gaseoso a sólido, a ese paso de gaseoso a sólido se le puede llamar sublimación regresiva o inversa o indirecta. Por ejemplo, volvemos con las nubes. Las nubes están en estado gaseoso. Cuando se cargan de ese gas dióxido de carbono, tienen dos opciones, de formar gotas de lluvia, que sería líquido, o de también caer en forma de granizo, que sería sólido, ¿no? Entonces, si ha sido de las nubes que salió el granizo, va a ser sólido y a ese paso se llama sublimación regresiva o inversa. Muy bien, con lo que te acabo de explicar vas a completar las preguntas que te voy a indicar en el módulo. Gracias.